Ok, bienvenidos a esta nueva clase de Apocalipsis, en este curso online. Em, yo quiero seguir animándolos a todos a que puedan asumir una rutina de estudio a través de esta modalidad online que a veces cuesta asumirla de forma personal. Usualmente cuando tenemos que ir al aula, pues nos forzamos a tener que desplazarnos y por lo tanto nos forzamos a tener que repasar nuestro material para poder asistir a la clase, vamos a estar en interacción con las personas. Eso a través de una clase online no siempre es posible, pero podemos autodisciplinarnos a fin de encontrar los espacios para poder tomar tiempo de leer, de estudiar, de repasar, de hacer nuestras preguntas, de ver nuevamente los videos, de cotejar literatura que podemos encontrar en otros lugares, ya sea impresa o por internet. Así que yo los animo a todos ustedes como estudiantes del texto bíblico a que no olviden realizar aquello y a que todas las preguntas que ustedes tengan las puedan canalizar ya sea a través de la plataforma en Facebook o a través de el correo que tenemos seminariodelpacto@gmail.com. Hoy tenemos que adentrarnos a las últimas trompetas de esta serie y vamos a ver si podemos hacer un repaso así, pero así rápidamente, pero más que rápido de las cuatro trompetas anteriores. ¿Les parece? A ver si podemos avanzar un buen trecho hoy. Estamos ahondando, y hago nuevamente un paréntesis, estamos ahondando en aspectos que consideramos o que el profesor considera que son importantes. Pasar un poquito más de tiempo del que sugiere el texto de guía de Lyle Stokes, que les insisto, deben estudiarlo y deben en base al texto de Lyle Stokes responder los cuestionarios o los quiz que durante cada clase se están preparando. ¿Ok? Así que no dejen de lado su texto, analícenlo con el mismo criterio con el que tienen que analizar mi clase, es decir, ustedes tienen toda la libertad de disentir con el autor del texto, tienen toda la libertad de disentir con el que expone la clase, ¿ah? Y eso va a dar cuenta de su espíritu crítico. Se espera que cuando uno disiente tenga contraargumentos que uno pudiera cotejar para poder revisar y darse cuenta si el argumento si es válido o no. Es decir, yo los animo a que si alguno va a disentir, que espero que así sea, no lo haga torpemente, diciendo, no, así no lo aprendí, así no es, sino que pueda esforzarse un poco más y pueda crear un argumento eh, que se pueda seguir. Y en una de esas puede estar perfectamente en lo cierto o tener un punto de vista muy válido que podamos todos los que participamos en este curso asimilar. Así que no se queden simplemente con lo que yo les digo, no se queden con lo que el texto les dice. Ok, repaso rápido. La primera trompeta, y espero que tengan su texto de Apocalipsis en la mano también, teníamos calamidades en la tierra. La segunda trompeta, calamidades en el mar. Tercera trompeta, calamidades en las fuentes de las aguas. Y la cuarta trompeta, calamidades en los astros. Todo esto da a entender de que el juicio de Dios se está ejecutando y la creación o lo creado es el agente y el sujeto de este juicio. Es decir, se están manifestando cuestiones sobre la naturaleza que van a ir obviamente que en detrimento de los seres humanos. ¿Se acuerda que habían similitudes entre las cuatro trompetas, los cuatro primeros sellos? Hay cuestiones que van separados y dijimos de que el Juan de Patmos hace una especie como de cuarteto y luego un trío, separa los primeros sellos, los primeros cuatro sellos, los primeros cuatro trompetas, hay un interludio y pasa más tiempo en los otros, y antes del séptimo, a forma de como una especie de anticlímax, también pasa por un pequeño interludio y luego va, en el caso anterior, al séptimo sello, o como ahora sería a la séptima trompeta. Son cuestiones que debemos considerar que enriquecen el estilo en el que está escrito, tienen que ver
precisamente con el estilo literario que está utilizando Juan, y nos deja ver de que el libro de Apocalipsis tiene un cuidado en su composición impresionante, un sentido de la estética impresionante también. Motiva la imaginación. Tal vez por eso es que mucha gente se ha dejado llevar por su imaginación y ha tenido desafortunadas interpretaciones. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a meternos directamente a la siguiente trompeta. Anoté algo aquí que sí me parece interesante mencionar. Tenemos que entender de que estos juicios que están ocurriendo, como lo va a decir el capítulo 9 más adelante, lo vamos a leer, están afectando a aquellas personas que no han sido selladas. No tienen el sello de Dios en sus vidas. Y por lo tanto, vamos a ver de que estos son juicios sobre los impíos. Ese es el sentido del texto. Dijimos también de que el autor de Apocalipsis está haciendo una especie de paralelismo con una de las llaves hermenéuticas más comunes para interpretar la historia de Israel. La historia de Israel siempre se ha interpretado en función de su liberación desde Egipto. Acá parece estar utilizando el mismo prisma hermenéutico para aplicarlo a su relato de las visiones y cómo relata esta suerte de repetición de plagas de Egipto. Entonces es muy interesante porque así como el pueblo del Señor es preservado en Egipto, de igual manera ocurre en la ejecución de estos juicios. Ahora, los juicios de la naturaleza que se mencionan en la trompeta 1 a la 4 no eran cuestiones ajenas no eran cosas que no tuvieran alguna correlación con eventos contemporáneos. Me explico. Por ejemplo, en el año, no sé, unos 30 años antes de escribirse esto, había ocurrido una gran erupción volcánica en Pompeya. Una erupción de esa magnitud, un evento natural de esa magnitud, era interpretado indudablemente por los detractores del Imperio Romano como una acción de juicio. ¿Ok? Debemos entender de que la naturaleza obra en ciertos sentidos y nosotros, de acuerdo a nuestro prisma teológico, le damos ciertas interpretaciones teológicas. Evidentemente de que eso fue considerado también como un castigo sobre el Imperio Romano. Pero hay un relato de la destrucción de una isla, la isla de Santorini, de una erupción volcánica. Hay una descripción del relato que menciona elementos que no parecen ser tan disonantes con las descripciones que están en Apocalipsis. Mire, escuchen las descripciones que se hicieron o que hicieron esos contemporáneos frente a esta erupción en la isla de Santorini. Dice que era similar a ver una montaña ardiendo. Rocas encendidas destruían la vegetación y todo a su alrededor. Los gases emanados por el volcán, por esta erupción, mataban a los peces y todo tipo de vida marina. Y las aguas al alrededor de la isla se tornaron rojas como si fueran sangre. Es interesante porque al parecer el uso de las metáforas o la descripción de los eventos de acuerdo a la cosmovisión que se tiene en esa época no pareciera resultar tan descabellada. Entonces, dentro de la apocalíptica, si hay alguien que está viendo una destrucción y lo está describiendo en estos términos, alguien que está teniendo una visión, ya no una percepción directa de un evento, sino una visión de parte de Dios, no sería extraño de que se le presentara de acuerdo a la misma cosmovisión y a la misma cultura y a los antecedentes históricos que esa persona también tiene. Es interesante, para mí, yo lo considero muy interesante a la hora de darnos cuenta de que hay descripciones en Apocalipsis que se parecen mucho a descripciones de desastres que ocurren en otras partes del imperio. Bueno, la semana pasada quedamos, me parece que hubo un pequeño problema con el video, voy a tratar de tomar desde donde se cortó. Ok, verso 13 del capítulo 8, acá hay un pequeño interludio, dice que miré y oía un ángel volar por medio del cielo diciendo, volar
por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ok, hay que entender una cosa. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Las nuevas traducciones que poseen un aparato crítico del texto de mejor calidad. ¿Y a qué me refiero con esto de mejor calidad? Me permito apartarme solamente un poquitito de la clase y hablarles un poquitito de crítica bíblica. Nosotros tenemos nuestra querida Reina Valera, de la cual yo aprendí textos maravillosos, y la historia bíblica fue traducida en base a textos que que en su momento pudieron ser los mejores, pero que luego, frente a las investigaciones de familias de textos, crítica de las formas, etc., se logró confeccionar un texto crítico que da cuenta de mayor fidelidad a los escritos originales. Nosotros no tenemos manuscritos originales, nadie los tiene, no existen. Lo que existe son copias de los escritos originales. Por lo tanto, mientras más antigua sea la data de una copia, en crítica bíblica se interpreta de que está más cerca del manuscrito original, y por lo tanto ese escrito se le considera más cercano al original y más valioso en términos de traducción. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí se habla de un ángel. Sin embargo, la terminología, o sea, el texto en griego no da para traducir ángel, sino que da para traducir águila o buitre, lo que hace que el texto tenga una connotación dramática mayor incluso. El águila y el buitre eran considerados animales inmundos, de acuerdo a la ley. Incluso el águila tenía connotaciones cuando se le escuchaba cantar o gemir. No sé cómo clasificar exactamente lo que está sucediendo acá. Se consideraba dentro de la cultura popular como de mal augurio. Hay un dicho popular que habla acerca de ave de mal agüero. Al parecer, en distintas culturas han existido interpretaciones de lo que canta un ave de acuerdo a lo que va a pasar después. Al parecer, parte de aquello tiene que ver, está en esto. ¿Ok? Entonces, es difícil darle una interpretación exacta a lo que, de acuerdo a este texto, al que ya no es un ángel, sino que es un águila o un buitre, pero bien pudiéramos decir de que es un respiro dramático para darle mayor énfasis a lo que viene. Es parte del estilo de Juan, de antes de entrar al quinto sello o a la quinta copa, se produce este efecto dramático para poder darle pie a lo siguiente. Así que yo no me complicaría demasiado con eso. Ok, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí nuevamente tenemos una expresión de difícil traducción, estrella. En culturas babilónicas las estrellas eran mensajeros y por lo tanto pudiera interpretarse de que es un ángel. Pudiera, no estoy diciendo que así sea. Luego pudiéramos llegar a la siguiente pregunta, bueno, ¿es un ángel bueno o es un ángel malo? El texto no nos da mucha señal a aquello. Sin embargo, a esta estrella se le proporciona o se le trata de forma personal y no impersonal. Por lo tanto, no sería erróneo deducir de que se trata de un ser celestial, ya sea maligno o benigno. Y aunque fuera maligno, incluso aquello demostraría de que el soberano de todo lo que está ocurriendo es precisamente Dios. Así que en ese aspecto no debiéramos tener tampoco mayores problemas. Se le trata de forma personal, fíjense, se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra,
y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Eso es muy extraño, ¿eh? Porque si hay un tipo de alimentación básica para una langosta es precisamente la vegetación. En este caso, no. Ok, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, dije frente. Estamos delante de una serie de acontecimientos que tienen por objeto impartir justicia. Ya hemos visto quién es el opresor acá. Ya hemos visto quiénes son quienes cumplen el rol antagónico en todo este relato. Por lo tanto, los que están siendo librados de todas estas cosas son los que han recibido la marca de Dios en sus frentes, el pueblo del Señor. Y les fue dado no que los matasen al resto de los hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Estos 5 meses se pueden interpretar no de manera literal, no es necesario. Si usted quiere puede hacerlo, puede decir 5 meses, aunque en realidad estos números quebrados, que no son ni 7, ni 10, ni 12, que son muy comunes en la literatura apocalíptica, pueden ser lisa y llanamente interpretados como un periodo indefinido pero breve. Es más o menos, es el consenso que existe cuando se habla, por ejemplo, de estos 5 meses. No hay mayor problema si queremos interpretarlo de manera literal, solo que la numerología aquí sí nos ayuda un poco para poder entenderlo mejor. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y ahora viene el aspecto. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Al parecer tienen un líder cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, es decir, destructor. Ese es su líder, están ahí para destruir precisamente. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Hay una suerte de progresión dramática, también se encuentra en el Antiguo Testamento con respecto a los ay. El ay, que viene de una expresión que se transforma en vocablo, pero que viene de una expresión onomatopéyica de profundo dolor, tiene esa intención. Al decir de que vienen 3 ay, es porque el escritor está dándole el sentido dramático a esta forma en que divide el septenario. 4 y 3, los 3 últimos siempre más potentes y más fuertes que los 4 anteriores. Entonces, aquí viene este asunto de progresión dramática, el ay, al punto de que el castigo está tan fuerte, al punto de que del corazón, desde adentro, surge el clamor o la queja. Bueno, la queja en este caso. Ok, las langostas tienen paralelismos con las plagas de Egipto, como ya lo habíamos dicho. Ahora, acá hay una especie, en esta descripción, hay una especie de junta de animales. Se dan cuenta que langostas, cara de humano, pelo de caballo, cola de escorpión. Ok, entendamos una cosa. Para la mente judía, todo este tipo de mezclas de animales eran cuestiones antinatura, anticreación. Es por eso el rechazo de ellos a figuras mitológicas como los hombres escorpión, que estaban presentes en el relato del Enuma Elish, los hombres escorpión de Gilgamesh sería en este caso, los centauros, por ejemplo, de la mitología griega, eran todas cuestiones rechazadas por ser seres antinatura, seres antinaturales. Y no sería extraño de que eran aberrantes para ellos. Y no sería extraño que se presente esta visión de esta manera para mostrar de que lo que está ocurriendo es algo aberrante, o lo que va a ocurrir es algo aberrante y directamente nocivo y maligno
pudiéramos decir también. Eso es por una parte. Ahora, tratar de interpretar cada detalle de la descripción de estas langostas y darle una interpretación, la verdad que yo considero que no es un ejercicio muy productivo. Es más, lo considero improductivo y considero que hasta puede ser forzoso eh, tratar de tomar cada elemento e interpretarlo. Algunos lo han intentado hacer y han intentado cotejarlo con cuestiones que tenemos hoy, sobre todo por lo de las armaduras de hierro, y han pensado en tanques, otros han pensado en helicópteros, por esto del sonido de sus alas y de la forma de la cola del helicóptero que pudiera asemejarse a un escorpión. La verdad que todos esos intentos de poder darle una explicación a aquello, honestamente, me parecen absurdos. Eh, Juan está viendo algo que para él logra llenar cierto rango de descripciones para su cultura, para su momento, pero que tiene un significado legítimo para los primeros que lo están escuchando y leyendo. Y no está viendo cuestiones que no van a tener ningún sentido sino hasta que termine el tiempo. Y en este caso tendría que ser ahora, porque quién sabe si los que piensan que son helicópteros, quién sabe si en 100 años más tendremos helicópteros, por decir algo. ¿Ok? Y para eso, para confirmar esto que les estoy diciendo, que es simplemente una descripción dramática que pretende darle fuerza a esta visión, encontré un relato que cita un comentarista de Apocalipsis, Beasley Murray. Son dos comentaristas que hacen un comentario, que citan a un beduino que en 1772 describió a la langosta de esta forma. Escuchen bien, este es un relato, no un relato, es una descripción de un beduino del siglo XVIII, de 1772, que describe a la langosta de la siguiente manera. No olviden que la langosta en Medio Oriente ha sido la responsable en muchos casos de que mucha gente muera a raíz de que ellas se han comido toda la vegetación y todo lo que tenían de sustento. Miren cómo lo describe. Cabeza de caballo, pecho de león, pies de camello, cuerpo de culebra, cola de escorpión, antenas como el cabello de una muchacha. ¡Wow! Esta es una descripción de 1772, un beduino describiendo a las langostas. Si entendemos de que esta descripción, él no conoce de este beduino de helicópteros, ni tanques, ni ese tipo de cosas que algunos quieren ver en estos relatos. Pero fíjense cómo describe a una langosta y cómo hace una mezcla de elementos. Claramente hay un lenguaje metafórico en este asunto y está muy bien que así sea. Ok, pasemos a tres elementos, menos mal que tengo aquí mis apuntes, tres elementos que quiero que entendamos antes de pasar a lo siguiente. A ver, antes de pasar, sí, y un par de cosas más. Mira, lo que es interesante aquí que tenemos que notar es que esto no es una cuestión que se está saliendo de control. No es algo que se escapa de las manos de Dios. Fíjense lo que dice el verso 3, capítulo 9, verso 3. Se le dio poder. 9, verso 4. Se le ordenó. 9:5. No se les permitió o se les dio permiso para matar a los que estaban marcados con el sello de Dios en sus frentes. Fíjense de que acá hay una serie de encomiendas y una restricción. Se les da poder, se les ordena y no se les da permiso para atacar a los que están marcados. ¿Esto qué me lleva a mí a pensar? Esto está bajo el control. Y a pesar de que aquí el sujeto de la acción está en un indefinido, tanto en el español como en el griego está en un indefinido, eso de se les dio, se les permitió o se les ordenó,
está en un indefinido claramente de acuerdo al contexto. El sujeto de la acción, el que ordena, el que da poder o el que dice no hagan esto, es Dios. Es decir, aquí esto no se sale de control. Y eso es lo que también trae esperanza a aquellos primeros lectores y a aquellos primeros que oyen esto. Ok, y el otro elemento que es interesante aquí notar es algo que está en el verso 6. Lo voy a leer, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eh, yo de pequeño escuché las más locas especulaciones respecto de esto. En algún momento yo llegué a pensar de que efectivamente si alguien se tiraba al riel del tren y pasaba el tren por encima de él, yo recuerdo haber hecho esa pregunta, es decir, que todas sus partes iban a quedar vivas y iba a poder, la respuesta era sí, aunque se quisieran matar, no iban a poder morir. Y yo decía, wow, qué terrible. Y hoy con todo el tema de los zombies, que ha estado muy en boga, digo yo, wow, esto se parece un poquito a una invasión zombie que no se pueden morir. Pero miren, el tema de describir un sufrimiento a tal punto que aunque se quiera morir no se puede, es un recurso literario que ha sido ocupado en otras ocasiones. Y tengo dos citas para probárselos. En los oráculos civilinos está la siguiente cita: y llamarán hermosa a la muerte, que les huirá, pues ya ni la muerte ni la noche les llenarán el descanso. Eso está en los oráculos civilinos. Y luego tengo una cita de un libro apócrifo que es el Apocalipsis de Elías, donde dice: muchos desearán morir en aquellos días, pero la muerte huirá y los dejará. En aquellos días subirán a las rocas y se lanzarán diciendo: caigan sobre nosotros, sin embargo no morirán. Esta descripción del sufrimiento, que ni siquiera la muerte es capaz de aplacar, y es decir, y no es que la muerte los aplaque, la muerte huye de ellos. Si no quiere y no hay muerte, es una descripción que tiene otros antecedentes y se usa para describir exactamente esto, el dolor y el sufrimiento. Recuerden que estas colas como de escorpión herirán a los hombres, pero ellos no podrán, no van a morir. Efectivamente, en Palestina existen al menos 12 tipos diferentes de alacranes, escorpiones, la mayoría de ellos sin poder mortal, pero su picadura dentro de las más fuertes y sus estados febriles dentro de los más severos, es decir, un sufrimiento grande, muy grande, no letal, pero que seguramente algunos de los que sufrieron ese tipo de picaduras sabrían de que a qué se está refiriendo este tipo de sufrimiento y entenderían lo superlativo del sufrimiento que tendrían frente a criaturas como las que están describiendo acá, que no son comunes, sino que son una especie de fusión y que es bastante maligna por lo demás. Ok, vamos bien hasta ahí. Espero que sí. Ok, vamos entonces al verso 13 y vamos a leer lo que viene de la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¡Wow! Esto sí se pone ya un poquitito complejo. Aquí hay muchas cosas que comienzan a entrelazarse. Y es aquí donde tenemos que evitar la tentación de pensar de que todo es absolutamente literal y la tentación de pensar de que todo es absolutamente correlativo, es decir, de que después de una cosa viene la otra. Porque en la apocalíptica, ese tipo de reglas que son muy propias de la literatura helenística griega no afectan, no afectan para nada, mucho menos en la apocalíptica, no afectan. Respecto a estos cuatro ángeles, bueno, hay un detalle. Fíjense que aquí el ángel que toca la trompeta, por primera vez un ángel que toca la trompeta es llamado a participar de la acción.
¿A qué me refiero? Al ángel que toca la trompeta se le dice que vaya y desate a los otros 4 ángeles. Ahora, ¿quiénes son estos 4 ángeles? Ah, se puede pensar debido a lo siguiente. A ver, quiero buscar el texto. Dice, desata a los 4 ángeles. Hay una teoría muy interesante al respecto y un análisis que proviene del texto de que la Biblia o Juan, si estuviera hablando de un símbolo totalmente nuevo, simplemente habría mencionado a 4 ángeles, desata estos 4 ángeles. Pero al ponerles los 4 ángeles, al parecer existe una teoría que es muy interesante cuando uno la estudia un poquito más en profundidad. Hay una teoría que diría que sería una figura conocida por los primeros lectores, los 4 ángeles, que no necesitarían explicación. Ahora, ¿cómo saberlo? Pues la verdad, honestamente, es imposible saberlo. Lo que podemos hacer nosotros es especular hasta cierto punto, evitar ser dogmáticos respecto de quiénes son estos 4 ángeles, pero tratar de acercarnos un poco. Algunos han pensado que son los mismos ángeles de Apocalipsis 7.1, los que sujetan esto, que están en las 4 esquinas de la tierra, las 4, sí, y sujetan estos vientos que son de la ira del Señor. Algunos dicen sí, pero ellos están haciendo una cosa distinta, ellos están sujetando, en este caso están ellos siendo sujetos, en un caso están deteniendo, en este caso ellos van a ser los agentes, en fin, y algunos pueden pensar que es una contradicción, pero insisto, en Apocalíptica bien pudiera ser caso que los mismos 4 de allá sean los 4 de acá. ¿Quién sabe qué es lo que es? No se sabe. ¿Ok? Eh, Juan de Patmos no es esclavo, y lo insisto, no es esclavo de una lógica rígida. Nosotros los occidentales tomamos los símbolos y los hacemos literales. Tomamos las metáforas y las hacemos literales. ¿Por qué? Porque están dichas en un estilo y en un contexto que no nos son propias. Entonces a veces nos quedamos con la simbología o con la descripción del asunto y no vamos a lo que está detrás. Y en ese sentido hay un dicho que a mí me gusta mucho, es muy simple y seguramente lo conocen, que dice respecto de una persona que está buscando un bosque y dice, no puedo ver el bosque, los árboles me tapan. Uno pudiera decir, es bastante ilógico lo que está diciendo, seguramente lo que está viendo es el bosque, pero cuando se está buscando otra cosa, aún lo evidente puede parecer tremendamente complejo. Y a lo mejor nosotros sí, a veces perdemos la visión del bosque porque tenemos los árboles demasiado cerca. Tenemos que alejarnos un poco y dejar de que la metáfora y la simbología funcionen como debieron haber funcionado en el tiempo en que Juan escribe. Ok, pero aquí menciona algo muy interesante. Aquí menciona algo muy interesante. Dice que estos ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Ok, aquí podemos hablar un poco respecto del Éufrates, puesto que el Éufrates tiene cierto significado eh, que viene desde Génesis. Desde Génesis en adelante hasta el Apocalipsis está presente el río Éufrates. Un par de detalles que anoté y que quiero compartir con ustedes. El río Éufrates era el límite norte histórico ideal de Israel. Cuando es descrito el terreno de Israel en términos ideales de cómo debió haber sido, está descrito el río Éufrates como el límite norte. ¿Ok? Pero también, al estar en el norte, también simbolizaba las amenazas de las invasiones que venían del norte, como por ejemplo la amenaza de la invasión asiria, babilónica, los escitas, los persas. Incluso Isaías describe en el capítulo 8, del verso 5 al 8 también, describe a Asiria como describe a Asiria invadiendo Israel como una inundación y un desborde del río Éufrates. Hay un lenguaje simbólico que está hablando acerca de la invasión del norte. El río Éufrates o los linderos
más al norte del río Éufrates también tenían un significado para los israelitas respecto de exilio. ¿Por qué? En Primera de Reyes capítulo 14, verso 15, habla acerca de una dispersión que sería más allá del río Éufrates. En resumidas cuentas, el río Éufrates tenía distintos significados muy potentes en términos territoriales, en términos de invasión, en términos de algo que no había alcanzado a ser conquistado, pero que desde aquel lugar provenían ciertas cuestiones malignas para el pueblo de Dios. Ahora, para Juan y para la Roma del siglo I, el río Éufrates significaba también algunas cosas. El río Éufrates era el límite que los romanos no podían pasar de buena forma, puesto que estaban instalados en el norte los partos, estos guerreros que montaban caballos y tenían arcos en sus manos y que eran tremendos estrategas, mucho mejores estrategas que los romanos, y que los romanos nunca pudieron conquistar en un 100%, y que al contrario tuvieron varias derrotas. Yo noté 3 que fueron terribles: del 53 a.C., del 36 a.C., del 62 después de Cristo. Multitudinarios ejércitos de Roma se dirigen hacia el norte para pasar el Éufrates, y del otro lado los partos los hacen huir, en muchos casos de forma vergonzosa. El gran ejército romano vencido por una civilización que ellos consideraban inferior, pero que estratégicamente hablando, en términos del arte de la guerra, eran superiores. ¿Ok? Entonces, tres factores que pudiéramos considerar cuando hablamos del Éufrates, y son los siguientes. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de destrucción que viene desde esa dirección. Ok, número 1. Número 2, el pánico de Roma, o esta especie como de esquizofrenia frente a los partos y lo que pudiera venir desde el norte, que tenía Roma, número 2. Y número 3, algo que no mencioné, que es el mito del Nerón redivivo. El mito del Nerón redivivo. Suetonio dice en su libro 12 Césares de que cerca de su muerte, Nerón deliraba diciendo que quería ir a buscar refugio en tierra de los partos. Una cuestión que no tenía ningún sentido, puesto que eran enemigos declarados de Roma. Sin embargo, cuando Nerón muere, se extiende sobre todo dentro de los seguidores de Nerón, se extiende el mito de que Nerón no había muerto, sino que se había escondido, precisamente como él lo había dicho, con los partos, y que esperaban eventualmente que Nerón levantara un ejército del norte y que ese ejército invadiera nuevamente Roma. Recuerden que aquí hay juicio, cuando estamos hablando de Apocalipsis, ahí en primera persona, por decirlo de alguna manera, el que está leyendo está pensando en que los juicios no están cayendo sobre los chilenos, sobre los mexicanos, sobre los gringos. Para ellos el juicio de los que están persiguiendo o oprimiendo al pueblo del Señor está claramente identificado con Roma. ¿Ok? Entonces tenemos esos elementos. Los oráculos civilinos precisamente hablaban de que Nerón podía liderar, este mito del Nerón redivivo, podría liderar una invasión desde el norte, desde el Éufrates. Ok, sigamos analizando el texto. Creo que llegué hasta el verso 14. Dice el 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Aquí ese es un efecto dramático, porque efectivamente cada cosa que ocurre en el libro de Apocalipsis, si creemos en la soberanía de Dios, cada cosa está preparada para día, mes y año, pero acá hay un efecto dramático, día, mes y año. ¿Ok? Es decir, no hay una casualidad. Y fueron desatados los 4 ángeles. ¿Ok? Y aquí ocurre una cosa, un absurdo gramatical. Del verso 15 al 16 desaparecen los ángeles y aparece un ejército.
no dice que los ángeles comandan el ejército, no dice que los ángeles se transforman en el ejército, no dice absolutamente nada de estos ángeles. Simplemente en el verso 15 dice, fueron desatados los ángeles para matar, ¿cierto?, a la tercera parte de los hombres. Verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Es una cosa gramaticalmente hablando muy extraña. No solo extraña para nosotros, extraña también para este contexto. Como si faltara una parte o simplemente es el efecto dramático de que estos 4 ángeles en realidad son este ejército. ¿Ok? Pero no se nos dice nada al respecto en el texto. ¿Ok? Yo oí su número. ¿Ok? Esto de que yo oí su número, debemos ser... Ese es mi teléfono apagándose. Eso de que yo oí su número, tenemos que entenderlo de forma clara. El 200 millones no es un número que exista o que existiera en el tiempo de Juan. El número que escucha Juan es doble miriada de miriadas. Doble miriada de miriadas. Eso sería el número que él escucha. Ahora, hay buenas razones para pensar de que cuando la palabra miriada se usa en plural, hay una explicación que tal vez yo no soy el más indicado para darla, porque es un tanto compleja, pero si a alguno le interesa yo se la puedo hacer llegar, que habla acerca de que cuando el número se usa en el plural que se está usando acá, doble miriada de miriadas, en realidad no significa 200 millones, sino que simplemente significa una cantidad incalculablemente grande. Incalculablemente grande. Esa sería la idea y el mensaje que está detrás del número, doble miriada de miriadas, o como lo traducen nuestras versiones, 200 millones. Y no hay ejército que se haya registrado de esa cantidad de personas. Insisto, algunos van a querer identificarlos con ejércitos como por ejemplo el de China, que tiene cantidad de millones, pero aquí es un contexto totalmente diferente, geográficamente diferente, y además se habla de que estos son jinetes, es decir, no son simplemente infantería, sino que están a cargo de una especie de maquinaria bélica militar. Es una cosa impresionante. Mira, y aquí dice, y el número de los ejércitos, dice, yo oí su número. Así, en visión, los caballos así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte, por el fuego, el humo y el azufre, a eso se refiere, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Al parecer, esta es una acción desesperada lo uso con grandes comillas, de Dios, de atraer a la humanidad al arrepentimiento, porque dice, al parecer lo que se espera es que se arrepintieran, pero no se arrepienten. Ok, algunas cosas interesantes que anoté acá. Hay puntos en común entre lo que pasa en la quinta trompeta y en la sexta respecto de estos seres que son liberados. Hice una tablita aquí, dice, en la quinta las langostas parecen caballos, en la sexta los caballos parecen langostas, en la quinta tienen dientes de león, la sexta también tienen dientes de león. Ambos tienen poder en su cola, uno de escorpión y el otro de serpiente, y ambos atacan a los seres humanos. La diferencia es claramente de que en el segundo caso matan a seres humanos, en el primero solamente les infligen dolor o tortura, como algunos han querido llamarlo. Ok, hay gente que sobrevive y gente que no se arrepiente. Me trae un mensaje a mi corazón.
el darme cuenta de que en ocasiones hay personas que no importa, incluso sin que se trate de lo mismo, no importa cuánto hayan sufrido ni cuánto se hayan dado cuenta de que las cosas van de mal en peor, hay gente que simplemente ha decidido en su corazón no hacer caso de Dios ni de los intentos de Dios por reconciliarlos consigo mismo. Tal vez eso es parte de esta libertad asombrosa que existe en el amor de Dios. Un amor que nos atrae, pero que no nos obliga. Porque amar básicamente es tener libertad de poder hacerlo. De lo contrario sería una especie de efecto de síndrome de Estocolmo, en donde por obligación alguien termina amando. Pero en esta libertad que tiene el amor, hay gente que decide no arrepentirse. Y eso sí tiene un mensaje potentísimo para nosotros hoy y al ver cómo está hoy nuestra generación. Ok, bueno, vamos con el capítulo 10 a ver qué encontramos aquí. Ok, vamos al capítulo 10. Hay cosas interesantes y hoy vamos a terminar hasta el capítulo 11, verso 2. Quiero señalar de que hacer un estudio de esta magnitud verso por verso y querer ser profundo en ello es prácticamente una labor imposible. O sea, pudiéramos pasar el libro de Apocalipsis en 2 clases, así de rápido, tragándonos un montón de detalles sin considerar. Ir como estamos intentando hacerlo está bien complicado en 12 clases, pero no se preocupen, vamos a terminar en 12 clases. Eso sí, vamos a tener que obviar algunos detalles, aunque vamos a tratar de enfatizar lo importante, como hasta ahora lo hemos hecho. Ok, capítulo 10, voy a leer. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. De hecho, el texto en griego da a entender de que está vestido con una nube, como que se la puso de manto la nube, con el arco iris sobre su cabeza. Tenemos que entender cómo va este superlativo. Un ángel grande vestido con una nube, con el arco iris sobre su cabeza, nos está hablando acerca de un ángel realmente grande. Esa es la visión. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Hay que evitar la tentación de pensar de que este ángel es Dios o es una teofanía. Hay descripciones de ángeles en donde se describe su rostro como el sol. Este no es el caso de que sea una teofanía o una cristofanía. ¿Okay? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto da a entender de que el mensaje que va a mencionar o el que va a entregar o la función que viene a cumplir tiene un sentido universal. ¿Ok? Tiene un sentido universal. Universal entendiendo como este acotado universo, nuestro planeta. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Es interesante que aquí se desprende un nuevo septenario. 7 truenos emitieron sus voces. Y evidentemente lo hicieron, emitieron sus voces. Si pensamos en una cuestión correlativa, a lo mejor esto demoró bastante más rato que lo que aparece acá. Aquí aparece como si fuera todo rapidísimo. Porque dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, denota que hubo una progresión aquí. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Es interesante porque aquí se nos cuela un septenario que no se va a describir y que no tenemos la más mínima idea de por qué no se describe, de por qué no se va a decir. Ahora, eso tiene que darnos un mensaje a nosotros de humildad. No podemos pensar, ni creer, ni perseguir una quimera tan grande como pretender entender absolutamente todos los misterios. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir porque no es dado a nosotros saberlos. Y en este caso es así. 7 truenos que emiten sus voces, que dijeron un mensaje, que tenían algo de parte de Dios, pero que a Juan no le es permitido registrarlo. Quedó en sus oídos. Y ahí quedó. Ok. No las escribas.
termina el verso 4, 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, es decir, que el tiempo se cumplió, de que ya terminó el plazo, ya llegamos al final, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí hay una reestructuración de la visión de Ezequiel, también respecto de un libro que tiene que ser comido. Y acá hay un elemento interesante. Juan es invitado ahora a ser parte de la acción. Juan comienza a... Hasta este momento, hasta este capítulo, Juan ha sido simplemente un observador. Ha observado y ha registrado. Ahora le dicen, no, no registres, no escribas. Ahora ven, haz esto, haz aquello. Es interesante, porque aquí Juan se le da un papel diferente al que ha ocurrido en la primera mitad del libro. Esto está inaugurando la segunda mitad del libro, en donde Juan tiene un rol no protagónico, pero sí más activo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este de pueblos, naciones, lenguas, ya lo habíamos visto antes, pero la palabra tribus ahora es reemplazada por la palabra reyes. Al parecer este es un mensaje que va desde la cúpula de los sistemas de gobierno hasta abajo, desde ahí hacia abajo. La explicación del por qué es dulce y amargo es porque se ha pensado de que es dulce porque siempre es maravilloso ser portavoz del mensaje de Dios. Es amargo porque a veces ese mensaje tiene juicio, y tiene exhortación, y tiene reprimenda. Entonces se pudiera explicar de esa manera cuál es el sentido. Pero acá hay cosas que ahora se le están mandando a hacer a Juan. Pero voy a leer un par de versos, unos cuantos versos más, dos versos del capítulo 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, ¿qué cosas se le ordenan a Juan hacer ahora? Tomar y comer el rollo, ¿okay? Medir el templo y profetizar acerca de naciones y reyes. Ahora acá se nos presenta el templo, que claramente no es un templo real, entre comillas, porque en el 70 fue destruido. Ahora, frente a qué es lo que es el templo, hay miles y miles de preguntas al respecto. Algunos piensan, sobre todo los futuristas, que el templo se reconstruirá y se restablecerá el sistema de sacrificios. Personalmente pienso de que eso no tiene mucho sentido, considerando de que parte del plan de Dios no creo que sea el restablecimiento de sacrificios. Echaríamos por tierra todo el libro de Hebreos, que habla acerca de que Jesucristo es sacerdote y sacrificio una vez y para siempre, donde no se necesitan más sacrificios, nadie en realidad, porque el pueblo judío no ha accedido a la revelación de Jesucristo porque no lo ha considerado como su Mesías. Pero eso no echa por tierra el hecho de que vino e hizo su obra redentora.
Entonces hay muchas preguntas que se levantan en torno al templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué representa? Israel, la iglesia. Hay dos planes separados, uno para Israel, otro para la iglesia. ¿Qué significa esto de medirlo? ¿Qué significa esto de que será hollada por los gentiles la santa ciudad? Hay muchas preguntas. Esas las vamos a dejar para la siguiente clase. Pero ya que dejo hilvanado el tema, ¿qué tal si ustedes investigan al respecto? Y a ver si podemos, me parece que la próxima clase es la clase donde vamos a interactuar, a ver si podemos, a ver si podemos sacar todos estos elementos. Por favor, por favor, dediquen tiempo de calidad a la lectura, a poder estudiar esto, y dediquen igual tiempo de calidad a buscar el rostro del Señor. No se olvide de que no solamente tenemos que escudriñar el texto, dejemos que el texto nos escudriñe a nosotros. ¿Ok? De esa manera podremos tener vida en nuestras palabras y no solamente un montón de datos y teoría, sino que vamos a poder tomar el libro, trazarlo, como dice, trazarlo con verdad y poder compartirlo con otras personas. No se olviden de reproducir en oídos de otros lo que han aprendido y eso es una forma, hay un dicho que dice, el que enseña aprende dos veces. Tal vez es cierto, si lo enseñas a otras personas, el conocimiento quedará ahí todavía más fijo en tu mente y en tu corazón. Que Dios les bendiga.